Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2 para la división de CSH. En el video anterior vimos el concepto de una antiderivada, que también se le llama integral indefinida, ¿no? Y calculamos algunas integrales indefinidas de funciones sencillas, ¿no? Y entonces en este video vamos a ver una técnica que se usa para integrar funciones un poco más complejas, ¿no? Este es el método de la sustitución. Bueno, para motivar esto, vamos a resolver primero esta integral que tenemos aquí, que esta integral se puede resolver por el método del video pasado, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues simplemente, bueno, lo voy a volver a escribir. Pues si quieres resolver esta integral, pues desarrollas, ¿no? Este cuadrado, y pues es un binomio al cuadrado, entonces queda cuadrado del primero, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Y luego, de acuerdo a las propiedades de la integral, pues puedes separar la integral en los sumandos, ¿no? Y sacar las constantes, ¿no? Entonces ese 2 sale de aquí, queda x de x más la integral de la constante 1, ¿no? De x. Y entonces ya cada una de estas sabemos que cuál es la integral, ¿no? Entonces la primera, como es x cuadrada, pues queda x cúbica sobre 3. La segunda queda 2 veces x cuadrado entre 2. Y la tercera, pues como es una constante, bueno, el 1, pues es nada más x, ¿no? Y acuérdense que hay que llevar aquí una constante. Le pongo ahí la constante. Bueno, y finalmente podemos, nada más voy a simplificar esta integral. Y queda así, ¿no? Más una constante. ¿Sí? Nada. Pues es justamente lo que vimos la vez pasada. Y les comentaba que pues esta integral se puede resolver así, ¿no? No hay ningún problema. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto que quiero enfatizar aquí? Pues que hay otra forma más rápida de hacer esta integral, ¿no? Entonces, por un método 2, vamos a usar una sustitución, ¿no? Entonces aquí ya les puse el resultado que obtuvimos, ¿no? Para que lo comparemos. Y fíjense que aquí estoy poniendo una constante C0, le puse un subíndice a la constante. Ahorita van a ver por qué, ¿no? Bueno, y entonces lo que tienen que darse cuenta es que aquí, pues como que están integrando, bueno, no, como que están integrando algo al cuadrado, ¿no? Entonces lo pueden pensar como que dicen, ay, pues es que hay una expresión que es x más 1 que está quedando al cuadrado, ¿no? Entonces, como que en vez de poner x más 1, voy a poner una variable que yo, pues, usualmente se usa la u, pero pues puede ser cualquier variable, ¿no? U, y aquí quedaría la integral, bueno, fíjense, si pongo, otra vez la voy a poner, x más 1 al cuadrado de x. Aquí en vez de poner x más 1, voy a poner u, y pues queda u al cuadrado de x. Bueno, pero entonces aquí esta integral, pues como que de alguna forma ya se simplificó, ¿no? Porque pues la integral de u al cuadrado es más fácil de obtener, pero hay un pequeño detalle aquí, que esta de x, pues como que no debe, o sea, justamente si estamos integrando con respecto a x, no puedes integrar la u, ¿no? Entonces hay que hacer algo más, ¿no? Y lo que se hace es, pues aquí arriba en donde puse la sustitución, dice u igual a x más 1, pues ¿cuál es la derivada de u con respecto a x? Pues si derivan esta expresión x más 1 con respecto a x, pues va a quedarles 1, ¿no? Bueno, y entonces aquí es donde uno usa este tipo de, pues como convenciones, ¿no?
du sobre dx en realidad no es que estemos dividiendo, ¿no? Es la expresión, esto significa derivar u con respecto a x. Pero, pues justamente esta es una de las aportaciones de los creadores del cálculo, que pues como que aquí de alguna forma piensas que du es igual a dx, ¿no? En este caso, entonces esta dx, pues en realidad la puedes escribir como du, ¿no? Porque dx es igual a du, ¿no? Bueno, eso es, obviamente, eso se tiene que justificar, es un teorema matemático, pero pues si lo queremos entender de una manera sencilla, pues piensen que la diferencial de u es igual a la diferencial de x, ¿no? Bueno, y entonces, y si yo veo esta integral así nada más, integral de u cuadrada de u, pues esto ya lo sé integrar, ¿no? Pues es, bueno, ¿para qué le pongo paréntesis? Es u al cubo entre 3 más una constante, ¿no? Bueno, ahora, la integral que queremos resolver no está en términos de u, entonces lo que voy a hacer es regresar esto en términos de x, entonces pues nada más, ¿cómo se llama? Sustituimos u por x más 1 y pues nos queda x más 1 al cubo entre 3 más una constante. ¿Sí? Bueno, ahora esta constante le voy a poner C1. ¿Sí? Ahorita les digo por qué. A ver, pues de una vez les digo, fíjense que aquí ya obtuvimos la respuesta, pero a lo mejor me van a decir, pero esta respuesta es diferente a la respuesta que teníamos arriba, ¿no? Entonces, o sea, se ven diferentes, ¿no? Y entonces, pues nada más voy a, veamos que, voy a escribir, veamos que es el mismo que obtuvimos la misma, bueno, una respuesta equivalente. No voy a decir igual, ahorita van a ver por qué. ¿No? Entonces, pues nada más, esto ya no necesitan hacer, o sea, cuando estén resolviendo una integral, pues no lo necesitan hacer, ¿no? Nada más lo estoy haciendo ahorita para mostrarles que sí llegamos a lo mismo, aunque se vea distinto. Y pues lo que pasa es que aquí pues, tendrían que usar, el cubo de un binomio, ¿no? O multiplicarlo 3 veces, pues. Pero bueno, el resultado es este. Y aquí me falta poner el T3. Y pues nada más voy a... este denominador lo voy a distribuir. Y entonces 3x cuadrada entre 3, pues es x cuadrada. 3x entre 3 es x. Y queda más un tercio más C1. Entonces quedó casi igual, ¿no? Pero no es exactamente igual. Porque fíjense, o sea, esta parte, a ver, esta parte de aquí, x cúbica entre 3 más x cuadrada más x y quedó igual. Pero a lo mejor me dicen, pero pues pero ahí quedó un tercio, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Un tercio más C1. Pues es que en realidad un tercio más C1 pues es una constante, ¿no? Entonces esta constante, un tercio más C1, es lo mismo que la constante C0. Por eso puse de hecho diferentes constantes, ¿no? Porque no es la misma constante que lo obtuvimos arriba, ¿no? Pero esencialmente, pues acuérdense de lo que les dije, que es el mismo, o sea, esto representa una familia de antiderivadas, ¿no? Para cada valor de la constante es una antiderivada distinta. Pues sí, básicamente entonces esto es pues,
simplemente es otra constante, ¿no? O la misma constante, pero escrita de otra manera, ¿no? Bueno, pero aquí el chiste de esto es que este método, pues yo digo que es más rápido, ¿no? que resolver el cubo, ¿no? O sea, llegas al resultado de una manera más rápida. Y bueno, les voy a decir cuál es la justificación. Bueno, más o menos cuál es la justificación, ¿no? De esto de la sustitución. Claro, esto es un teorema matemático que necesita, si yo le estuviera dando clase a matemáticos, pues les daría la demostración muy completa, ¿no? Ahora, acuérdense pero bueno, vamos a ver la idea, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Pues esto tiene que ver con la regla de la cadena, ¿no? Si recuerdan, cuando una función es composición de dos funciones, entonces para derivar la composición, lo que tienen que hacer es sacar la derivada de la función de afuera, evaluada en la función de adentro, y luego multiplicar por la función de adentro, por la derivada de la función de adentro, perdón. ¿Sí? Y bueno, aquí la idea, esto de la composición, pues es como la manera más moderna de ver las cosas. Si lo ven ustedes como lo veía Newton, ¿no? En el siglo, ya no sé qué siglo era, pero cuando inventaron el cálculo, pues estos son como, lo pueden pensar como variables, ¿no? Por ejemplo, X podría ser, pues no sé, la distancia, ¿no? Y Y podría ser, bueno, no sé, ya me estoy inventando variables que no pensé bien que debían de ser, pero piensa que son variables, ¿no? Distancia, el tiempo, no sé, otro tipo de variables, ¿no? Tal vez costo, ¿no? Ese tipo de cosas que hemos visto en la clase, ¿no? Bueno, pero entonces lo que pueden pensar es que X es una variable que les representa un tipo de cantidad, ¿no? Y es otra variable, ¿no? Entonces Y es como la composición, ¿no? Bueno, a ver, no, aquí no lo voy a poner así, ¿no? Y es como la composición de esas dos funciones, pero como que la intermedio obtienen, o sea, nada más antes de calcular toda la Y, un paso intermedio es como tener la U, ¿no? Como tener una variable U, ¿sí? Y entonces lo que pueden pensar es que la variable Y es función de la variable U, ¿no? Que a la vez es función de la variable X, ¿no? Bueno, y entonces, pongo los colores correctos. Fíjense en esto. Voy a poner este código de colores que estoy poniendo aquí. Y aquí que falta el amarillo, ¿no? No, entonces sí quería ponerlo así, como lo había puesto al principio, ¿no? Entonces fíjense, como que de alguna forma, aquí, y esto faltó así, ¿no? Como que de alguna forma la regla de la cadena que vimos en el tema de regla de la cadena, que está de aquí, la podemos escribir de otra forma pensándolo como variables, ¿no? Entonces, esta función esta derivada es como tomarnos la derivada de y con respecto a x, ¿no? Esta y esta son lo mismo, ¿sí? Esta de aquí, esta es la derivada de g con respecto de la función g, ¿no? Que es como y, ¿no? Con respecto a la variable u, ¿no? O sea, con respecto a esta variable u, que es como el paso intermedio, ¿no? Entre x y y. Y finalmente esto que multiplican al final es la derivada de f', la derivada de f, perdón, con respecto a x. Y acuérdense que f está representado por una variable u y pues entonces es como la derivada de la variable u con respecto a x, ¿no? Entonces el chiste es que estas dos fórmulas son como
maneras equivalentes de decir la misma regla de la cadena. Este es con funciones. Y esta con variables, ¿no? Entonces esta, la de funciones es la forma en que los matemáticos lo vemos de manera moderna. Esto de las variables es como la forma tradicional. Y fíjense que esta formulita hasta se ve bonita porque parece como si fuera una multiplicación, ¿no? Bueno, sí es una multiplicación, ¿no? Pero parece que fuera una multiplicación de fracciones. No son fracciones, pues son derivadas, ¿no? Pero como que aquí, ¿a poco no les dan ganas de cancelar aquí y aquí, ¿no? Y si cancelan ahí queda de y entre dx, ¿no? Que bueno, eso no se hace, no es exactamente una división, ¿no? Pero bueno, la idea es que esta regla de la cadena, así como la estoy viendo, como que nos da esa idea, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo qué tiene que ver esto con la integral? Pues acuérdense que dijimos, bueno, estábamos hablando con antiderivadas, ¿no? Y entonces recuerden que, pues de alguna forma dijimos que si ustedes toman la antiderivada de una derivada, o sea, si ustedes toman la antiderivada de una derivada, pues esto debe de ser la función, ¿no? O sea, justamente como que el símbolo de la S y la derivada son procesos inversos, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto es lo que se tiene, ¿no? Si ustedes integran una derivada, pues les va a dar la función original, ¿no? Pero ahora apliquen la regla de la cadena que está arriba, bueno, así como la tenemos arriba, ¿no? Esta derivada, pues en realidad es como que el producto de la derivada de y con respecto a u, multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Y luego, pues escriban esto con respecto a u. Piénsenlo así, de u con respecto a x. Me faltó poner la de x, ¿no? Entonces, como que aquí, fíjense, como que aquí otra vez dan ganas de cancelar la de x, ¿no? Bueno, no es una cancelación, pero la idea es que, pues eso que está entre paréntesis, bueno, lo voy a poner de algún color, ¿no? Rojo, lo subrayo de rojo, ¿no? Esto, pues de alguna forma va a ser igual a du, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Esta cuentita, ¿qué significa? Bueno, pseudo cuentita, porque eso significa que si ustedes quieren calcular la antiderivada de una función con respecto a la variable x, lo pueden hacer calculando la antiderivada de esa misma función, pero con respecto a otra variable, ¿no? Entonces, básicamente, esa es más o menos la idea de este método de sustitución que aplicamos en el ejemplo anterior, perdón. ¿Sí? Bueno, esto, pues como les decía, tal vez no está bien escrito, o sea, no formalmente, ¿no? Como le gustaría a un matemático, pero bueno, esta es la idea que quiero que se lleven. Y, bueno, vamos a ver como de, bueno, ya esto está tal vez muy teórico, ¿no? Como de qué sirve todo esto, ¿no? Bueno, ahora fíjense en este ejemplo, ¿no? Que es bastante más complejo, ¿no? Y entonces este ejemplo todavía lo podrían ustedes hacer sin sustitución, ¿no? Pero tendrían que hacer algo muy complicado, ¿no? Tendrían que elevar a la séptima potencia este binomio. Entonces, pues a menos de que se sepan la regla de la séptima potencia, que sí hay, ¿no? Sí hay una forma de sacar un binomio a una séptima potencia, sí, con el binomio de Newton. Pero si no se lo saben, pues tienen que multiplicar 7 veces, ¿no? Y luego, de todas formas, tienen que multiplicar por 2x más 1, ¿no? Y pues ya esto se vuelve bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, el truco aquí es que se den cuenta
que pueden hacer una sustitución, ¿no? Ahora, si yo les dijera nada más integral, a ver, con otro color, que lo quería poner con rojo. Si les dijera nada más integral de u a la séptima de u, pues esto ya es muy fácil de resolver, ¿no? Pues es u a la octava sobre 8 más una constante, ¿no? Más una constante. Este tipo de problemas, pues, es muy fácil de calcular, ¿no? Pero bueno, este no es u a la séptima, es x más x cuadrada más x a la séptima. Pero ahora sí que, ¿qué tal si hago la sustitución de u igual a x cuadrada más x? ¿No? Bueno, y entonces aquí nada más tenemos que hacer, tenemos que cambiar la de x, ¿no? También como en el otro ejemplo, aquí hay una de x y queremos que sea de u. Y en general queremos que todo esté en términos de u, ¿no? No de x. Entonces vamos a derivar de u con respecto a la derivada de u con respecto a x, pues es 2x más 1, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es esto que está aquí, no? Ah, bueno. Pues entonces nada más recuerden que separamos las diferenciales. 2x más 1, o sea, du es como 2x más 1 por dx, ¿sí? Y entonces ya podemos hacer esto por sustitución, ¿no? Porque esta parte, a ver, ¿cómo digo? Esta parte, pues es exactamente du, y esta parte es u a la séptima, ¿no? Entonces ya se puede, ¿cómo se llama? Pues resolver esta integral de una manera más sencilla, ¿no? Entonces voy a volver a escribirla para que quede completo el procedimiento. Bueno, ahí arriba en la parte derecha, superior derecha de la pantalla, ya está la sustitución que vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí nada más voy a escribir, bueno, pues esto es integral de u a la séptima por du, ¿no? Y pues esto, como dice el cuadrito de arriba, pues ya nada más es decir u a la octava entre 8 más una constante, ¿no? Y bueno, recuerden que aquí hay que expresar todo en términos de x, porque empezamos con x, ¿no? No se puede quedar con la u. Y entonces pues nada más es x cuadrada más x a la octava potencia entre 8 más una constante. Y ya acabamos, ¿no? Entonces, pues si hacen este tipo de sustitución, pues queda mucho más fácil, ¿no? La idea aquí es que queda mucho más fácil la integral. O sea, no tienen que elevar a la séptima potencia al binomio y luego multiplicarlo y luego separar la integral, ¿no? Ya simplemente como se dan cuenta de esto de la variable, pues ya es más fácil de resolver, ¿no? Bueno. Pero a lo mejor dicen, bueno, pero este método como que, ok, ya medio justificamos por qué es útil, ¿no? Pero ahora les voy a explicar que además es necesario, ¿no? Para algunas integrales. O sea, para esta integral como que todavía hay otro, el método anterior de desarrollar todo, pues todavía funcionaba, ¿no? Pero les tengo 3 problemas en donde no hay de otra más que usar sustitución, ¿no? Fíjense. Pues ya esto ya está muy complicado, ¿no? Dividir, o sea, tienen una fracción, ¿no? Y entonces, pues, está medio difícil decir, uy, bueno, ¿cómo? Aquí no tengo ninguna antiderivada sencilla, ¿no? Todavía en la otra dices, bueno, los x a la n ya sé cuáles son las antiderivadas, pero aquí no, ¿verdad? Ahora, aquí pues lo que hay que hacer es, bueno, primero, claro, todo esto necesita mucha práctica, mucho, ¿cómo se diría? Poder de observación, ¿no? Para hacer este tipo de problemas. Pero pues algo que puedes hacer es decir, pues sí, como que a lo de abajo, o sea, si comparas esto de abajo y esto de arriba, pues se ve como que lo de arriba tiene que ver, es parecido a la derivada de lo de abajo, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Pues
aquí yo digo, pues u, a ver, hagamos u igual a x cuadrada más 6x más 1. Y entonces cuando sacas la derivada, bueno, ya lo voy a poner así como diferencial, ¿no? Para no tener que hacer la cuentita de pasar la de x del otro lado. Si ustedes sacan la diferencial, pues esto es 2x más 6 dx, ¿no? Bueno, y bueno, pueden decirme, bueno, pero no obtuviste x más 3, ¿no? No es lo mismo x más 3 que 2x más 6, ¿no? Pero sí es muy parecido, ¿no? De hecho, si dividen entre 2, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle que esto es equivalente. Si dividen ustedes entre 2, o sea, ponen 1/2 de du, pues esto es x más 3 de x, ¿no? Entonces ya tiene más sentido, ¿no? Ahora, bueno, voy a hacer esa sustitución. Entonces otra vez voy a escribir desde el principio todo para que se vea completo. X cuadrado más 6x más 1. X más 3. Entonces lo que voy a hacer es, pues digamos, esta lo voy a sustituir por u. Y lo que está de arriba lo voy a sustituir, o sea, todo esto con la de x junta, ¿no? O sea, está x más 3 en el numerador, entonces como que está multiplicando a la de x. Bueno, no es exactamente multiplicar, pero pues si quieren lo pueden pensar así. Pues eso que está aquí es 1/2 de du, ¿no? Bueno, y entonces el 1/2 pues a lo mejor estorba un poquito, lo pueden sacar de la integral. 1 sobre u de u, ¿no? Y entonces esta integral sí la sabemos hacer ya, ¿no? Pues es el logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural del valor absoluto de u. Más, y bueno, acuérdense que siempre más una constante. Y finalmente, pues si hacen esta, o simplifican, o más bien, no, sustituyen la u por las x, o sea, expresan u en términos de x, pues les queda x cuadrada más 6x más 1, ¿no? Para que todo quede en términos de x, que es como se pedía. Y entonces este es el resultado, ¿no? De esta antiderivada, o integral, pues, indefinida. Bueno, sí, ¿no? Bueno, y de hecho, si ustedes hacen algo que pueden hacer, yo lo que llamaría tarea moral, ¿qué significa tarea moral? Significa que les ayudaría a entender, ¿no? No lo voy a revisar, obviamente, nada más es revisar que cuando derivamos los resultados, en realidad sí se obtienen los integrandos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? O sea que si ustedes toman esta cosa de aquí y la derivan, les va a salir este, ¿no? ¿Sí? Y también en los otros, ¿no? Por ejemplo, en este de acá, si ustedes derivan este, les va a salir este, ¿no? Y bueno, en los otros también, ¿no? Y ahorita en los que vamos a hacer después, por ejemplo, que es el que sigue, también hagan lo mismo, ¿no? Piensen cómo le van a, o sea, hagan el proceso inverso, ¿no? Si esto es la antiderivada, pues entonces hagan la derivada para ver que en realidad van a llegar al principio. Bueno, entonces vamos a hacer esta que es con una raíz. Ahora, la raíz pues es medio engañosa, porque acuérdense que raíz cuadrada de u, pues es lo mismo que decir u a la 1/2.
¿no? Entonces, pues aquí como que se antoja decir, pues entonces voy a poner u igual a lo que está dentro de la raíz, ¿no? Y si pongo du, pues nos va a salir 3x cuadrada más 3, ¿no? De x. Y bueno, como en el otro, me van a decir, pero este 3x más 3, 3x cuadrada más 3 no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero este y este no son exactamente el mismo, pero pues lo dividen entre 3, ¿no? Bueno, así lo dejo subrayado mejor, ¿no? Entonces lo dividen entre 3 y les queda que un tercio del du es el x cuadrado más 1 de x, ¿no? Entonces aquí ya, ahora sí ya pueden sustituir, ¿no? O sea, esto ya quedó exactamente lo que queríamos, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer el desarrollo completo. X cuadrada más 1 por raíz cuadrada de x cúbica más 3x más 1 de x. Aquí lo primero que voy a hacer es como que hacer permutar. Bueno, ¿cómo se dice? Estoy usando otras palabras que no debo. No se dice permutar en este caso. Conmutar, ¿no? El producto. Y entonces ya puedo, ahora aquí ya sí es claro, ¿no? Que el primero lo sustituyo por u. Bueno, raíz cuadrada de u. Y la segunda parte, x cuadrada más 1 por dx, pues ya arriba dice que es un tercio, ¿no? Un tercio de du. Bueno, y sacamos, y en el siguiente paso, pues voy a sacar la constante. Y en vez de ponerle la raíz cuadrada, le voy a poner un medio para que sea como du, no de x, estaba poniendo ya de x, no, de u. Bueno, y ya lo podemos resolver, ¿no? Un tercio de, ¿cómo se llama? Un medio más 1 es 3 medios, ¿no? 3 medios más una constante. Siempre al final pongan la constante afuera. Aquí a lo mejor me podrían decir, pero como la del 3 está multiplicando todo el integral, pones la constante así, ¿no? Bueno, sí se puede hacer así, pero la idea es, para que no se vuelva complicada la constante, pónganla al final así nada más, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque de todas maneras les va a salir un tercio por una constante, entonces va a ser otra constante. En fin, pongan esto y nada más con la regla del sándwich de los, ¿cómo se llama? De las divisiones. A ver cómo queda aquí. 2u a la 3 medios sobre 9, ¿verdad? Más una constante. Ahora, y nada más recuerden que todo está en términos, o sea, tiene que quedar en términos de x porque la integral al original empieza con x, ¿no? Entonces, u era x cúbica más 3x más 1 a la 3 medios sobre 9 más 6. Y ese ya sería el resultado, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, esta es otra que hubiera sido imposible sin la regla de la... ¿cómo se llama? Bueno, con el método por sustitución, ¿no? Y bueno, les recuerdo otra vez que para que entiendan un poco mejor esto, lo que pueden hacer es derivar esta y les tiene que salir esto de aquí, ¿no? De arriba. Bueno, ahí se los encargo, ¿no? De tarea moral. Última, ¿cómo se llama? Último ejemplo de este video. Ahora, aquí, ¿qué sustitución voy a hacer? Bueno, aquí tenemos dos problemas, ¿no? Uno que está x multiplicando por una exponencial, ¿no?
Si estuviera la exponencial sola no habría tanto problema, ¿no? Y el otro, bueno, pero sí hay otro problema, ¿no? El otro problema es que esta exponencial arriba en el exponente tiene algo muy complicado, ¿no? O sea, es menos x al cuadrado. Y entonces aquí la sustitución que sirve es u igual a e a la menos x al cuadrado, ¿no? Ahora, si ustedes derivan esto, pues tienen que usar la regla de la cadena, ¿no? Du queda, pues tienen que derivar la exponencial, pues es nada más así, ¿no? Menos x al cuadrado. Y luego por la derivada del exponente, entonces la derivada del exponente queda menos 2x, ¿no? De x. Y ahora, fíjense, aquí lo que tienen que hacer es, bueno, primero saber qué es lo que van a poner, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que sustituir? Una opción sería que despejaran la de x, digamos, y la sustituyeran, pero otra forma es decir, bueno, fíjense que esta parte ya está dentro de la integral, ¿no? Entonces esa es la que vamos a despejar. O sea, queda menos 1/2 de du es x e a la menos x al cuadrado de x, ¿no? Entonces ya esta parte que había subrayado en verde ya queda despejada y entonces ya podemos hacer la sustitución. A ver, lo voy a hacer, ¿no? X e a la menos x de x. Y entonces, pues todo esto lo voy a sustituir, ¿no? Por menos 1/2 de u. Entonces queda menos 1/2 de u. Y pues saquen la constante, ¿no? Bueno, aquí tiene que quedar, aquí, pues pueden poner la du nada más, pero pues si quieren 1 por du, o sea, la constante 1. Y ustedes ya saben cómo hacer esta integral, ¿no? Pues es la integral de una constante, pues es nada más la variable, ¿no? Bueno, y vean por qué, si no han visto por qué, pues vean por qué, ¿no? Más c, ¿no? O sea, cualquier paso que ahí tengan duda, pues pónganse a pensar, ¿no? ¿Por qué es que salió eso? Y ya, ¿no? Bueno, y no, ya, falta pasar todo en términos de x, pues ahora sustituyen la u, e a la menos x al cuadrado, y le ponen más la constante, ¿no? Ahora, lo que quiero decir de este ejemplo es que, pues sí simplificó mucho el método de sustitución, sí simplificó mucho la resolución de esta integral, ¿no? Fíjense, esto de x e a la menos x al cuadrado se ve súper imposible de hacer, ¿no? O sea, sin sustitución, pues, como que, quién sabe qué sea, ¿no? Quién sabe cómo se haga. Pero en cambio, cuando sustituyes, te sale algo que yo diría que es trivial, ¿no? Tienes que resolver esta integral. La integral de una constante, eso es súper trivial. O sea, trivial es muy fácil, digamos, en este sentido. Porque es nada más uno, ¿no? Bueno, si quieren lo pongo así, ¿no? Esta integral es de las más fáciles, es u. Entonces transformamos una integral muy difícil en una integral muy fácil, ¿no? Usando la sustitución. Bueno, pues ya eran todos los problemas que tenía, todos los ejemplos que tenía. Los que estén en su tarea, pues van a ser parecidos, ¿no? Alguno de estos, pues básicamente por eso les puse todos estos problemas. En este curso de Matemáticas 2 ya no vamos a ver integrales más complicadas que estas. O sea, todavía se puede poner muy complicado, ¿no? De hecho, es diferente. A ver, ¿cómo lo digo? Para derivadas, ustedes con lo que saben, casi cualquier expresión que yo les ponga ya la saben derivar, ¿no? Pero en integrales es muy difícil sacar las integrales indefinidas, ¿no? No todas se pueden resolver, de hecho. De hecho, hay integrales que no se pueden resolver.
se diría en términos de funciones elementales, ¿no? Ahí sí buscan, por ejemplo, función gamma, ¿no? Hay funciones que no se puede, que su antiderivada no se puede expresar con una formulita, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este curso es algo muy limitado, ¿no? Este tipo de integrales que se pueden resolver por sustitución, ¿no? Bueno, y finalmente les dejo la referencia de donde pueden encontrar más ejemplos. En este tema sí les voy a hacer mucho hincapié de que, o mucho énfasis en que, pues practiquen mucho, ¿no? Porque esto yo creo que, esto de la sustitución, pues sí necesitan practicarlo para entenderlo bien, ¿no? Bueno, pues gracias por ver el video y en el siguiente, de hecho, vamos a ver ahora sí cuál es la otra interpretación de las integrales, ¿no? Esto que estamos viendo hasta ahora es como antiderivadas, como el proceso inverso de las derivadas. Pero ahora falta ver la otra interpretación de las integrales. Bueno, gracias y nos vemos.